Y tengan todos buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre botánica y vamos a empezar con unas características generales de la planta. Consideremos una planta normal como estos momentos porque veremos la clasificación general. Tienen dos etapas, esporofito y gametofito. Una de ellas predomina en cada planta. Fito significa planta, espora en el caso de esporofito, espora significa célula resistente a cambios y gameto significa célula sexual. Acá vemos las etapas que pasa una planta comúnmente, en la del esporofito, que es la etapa diploide. En esta etapa se crece en oscuridad, humedad y con sales en el medio y hace una meiosis espórica, que es contraria a la meiosis que conocemos, porque aquí se generan las esporas. Estas germinan y forman los gametos en la etapa de gametofito, donde se hace la mitosis, que en botánica, en la mitosis, se forman gametos, en este caso se forman los gametos masculinos enterozoide y el gameto femenino ósfera. Estos son los gametos, donde luego se da la fecundación, formando un cigoto diploide y luego vuelve, siendo esporfito, y luego hacen nuevamente la meiosis espórica y forman esporas. Ese es el ciclo en general de cualquier planta. En generalidades, se tiene una fecundación. Hay excepciones donde se dice que tiene dos fecundaciones. Sigamos con características generales, donde decimos que las plantas son autótrofos, que producen su propio alimento, unicelulares inferiores y pluricelulares superiores. Se dice que son pluricelulares comúnmente. Y también podemos decir que tienen fotosíntesis oxigénica, o sea, libera oxígeno por medio del fotosistema 2 que tiene el complejo manganeso, productor de oxígeno. En la clase de fotosíntesis, o en el video de fotosíntesis, ahí lo detallo más. También se dice que las plantas son organismos sesiles, que no tienen movilidad propia. Esto es debido a que no tienen la bomba de sodio y potasio. Esto no posibilita las células electrizadas que puedan formar algún tipo de sistema nervioso. En la clasificación vegetal, que es la que considero más importante, hay dos tipos principales, las briófitas y las traqueofitas. De las traqueofitas se desglosan muchísimo más, pero ahora veremos esto. Las briófitas son las avasculares, por consiguiente enanas. En cambio, las traqueofitas son vasculares. Las briófitas no tienen verdadero cormo, por eso se les dice talofitas, porque tienen una estructura llamada talo. En cambio, las traqueofitas sí tienen verdadero cormo. A veces otros que le dicen cormofitas. Luego, la briófita no tiene cutícula y la traqueofita sí tiene cutícula. En la clasificación de traqueofitas podemos encontrar dos tipos también, las pteridofitas y las espermatofitas. La diferencia principal entre estos es que en las pteridofitas no tienen semillas ni granos de polen. En las espermatofitas sí tienen semillas y granos de polen. Luego seguimos con las espermatofitas que tienen otros dos grupos, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas no tienen frutos ni flores y las angiospermas se dice con frutos y flores, o semilla protegida con fruto, y en el caso del otro, en las gimnospermas, se dice semilla desnuda. Gimno significa desnudo y angio significa protector. En el caso de las angiospermas podemos también encontrar dos tipos, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Dicotiledóneas podemos decir que tienen dos cotiledones y monocotiledóneas que solo tienen un cotiledón, una estructura que veremos. Otra clasificación de las plantas según Linneo, podemos decir que hay criptógamas y fanerógamas. Las criptógamas son las que tienen sus órganos sexuales pequeños y las fanerógamas con sus órganos sexuales visibles y grandes. En la botánica también se dice que un periodo dura más o es predominante. Eso es lo que mencioné al inicio. Cuando el periodo que le sigue dura menos o el periodo en que está actual, el dominante, dura más. Hay otra clasificación de las plantas según Engler, donde las plantas pueden ser inferiores o superiores. Inferiores, y aquí están las algas según Engler, porque luego se les considera la mayoría de veces que son pluricelulares. Aquí están las algas como las diatomeas, crisofitas, pirrofitas y eulenofitas. Y en las superiores las plantas comunes. Empezamos con las briofitas de esta clasificación de aquí, las briofitas. Luego veremos las pteridofitas, las angiospermas y las gimnospermas. Veremos este orden. Ya, empezamos con las briofitas o talofitas, que no tienen verdadero cormo.
principalmente los musgos, el cual no soporta contaminación del aire. Como no tiene verdadero cormo, o sea, sin raíz, sin tallo, sin hojas, que eso vendría siendo el cormo, su cuerpo es el talo, que consiste en 3 estructuras: rizoide, cauloide y filoide. No tienen tejidos, solo tienen un tejido, o sea, no tienen tejido complejo, solo tienen un tejido primitivo llamado plecténquimo. Son avasculares estas, sin vasos conductores, no absorben mucha agua y es por eso que no crecen mucho. La poca agua que absorbe, la absorbe por capilaridad. Aquí tenemos la imagen general, donde sería el gametofito y esta parte del esporofito. En los musgos, lo predominante sería el gametofito. En cambio, el esporofito domina en la mayoría. En el caso de los musgos, que es un caso sui generis, único en su género, el gametofito es la etapa predominante. Son plantas también criptógamas, sus órganos sexuales son pequeños, y el gametofito es predominante sobre el esporofito. Acá tenemos al ciclo del musgo. Acá empezamos al musgo en principal, que tiene 2 estructuras, una estructura femenina y una estructura masculina. En la estructura masculina, el órgano masculino, el anteridio, donde se producen los anterozoides, los gametos, y la estructura femenina es el arquegonio, donde se produce la ósfera. El anterozoide viaja por un medio acuoso porque tiene filamento, no, tiene una especie de, ¿cómo se dice? Tiene estructuras que le posibilitan viajar. Tenemos esta parte de acá sería la ósfera y esta parte de acá sería el anterozoide. Estos forman al embrión. El embrión en esta parte de aquí forma el esporofito, en esta parte de aquí. Luego seguimos con esta parte de aquí, donde se forma el esporangio. El esporangio madura y este esporangio forma esporas. Y tenemos estas esporas de acá. Luego estas esporas se desarrollan y forman al protonema. Y el protonema finalmente forma nuevamente al gametofito. Y así sucesivamente, es un ciclo. En el caso de proto significará primer y nema significará filamento. Seguimos con la otra clasificación que serían las pteridofitas, donde acá tendríamos el esporofito que es desde acá hasta acá. Tendríamos en sus hojas a los soros, los cuales hay esporangios que hacen esporas. Acá tenemos el rizoma, que sería un tallo subterráneo, tenemos raíces fibrosas, fasciculadas. Estos tienen mayor dotación cromosómica 2N, son vasculares, eso quiere decir que tiene vasos conductores como el xilema y el floema, son cormofitas con verdadero cormo, o sea que tienen también raíz, tallo y hojas, son criptógamas, que los órganos sexuales son pequeños, no poseen semillas, y entre las pteridofitas destacan los helechos y colas de caballo. Estos son un ciclo biológico del helecho, que voy a resumir sencillamente aquí. Ok, acá tenemos esta célula, prótalo, donde hay 2 estructuras, el anteridio y el arquegonio, como el caso pasado. El anteridio forma el anterozoide y el arquegonio forma la ósfera. El anterozoide incita agua y se mueve, entra en la ósfera, se forma el cigote, este cigote crece, tenemos esta parte del esporofito. En estos 2 tipos de hoja tenemos a los soros, donde están los esporangios, que forman esporas, que luego germinan nuevamente por mitosis y forman el prótalo laminar. Y continuaremos con las gimnospermas, donde dije que gimno significaba desnudo y esperma semilla. Son vasculares, predomina el espermatofitos, también productores de semillas, por eso se le dice semillas sin fruto, por eso se le dice desnudas. Tienen hojas escamosas o aciculares, su forma no tiene flores, el viento bota su polen y los vasos conductores primitivos, también llamados traqueidas. La generación dominante aquí en las gimnospermas sería el esporofito, que dura mayor intervalo de tiempo. En los gimnospermas tenemos a los pinos, cipreses y abetos. Estos tienen dominancia apical, también se dice que son plantas gigantes, llamadas gigas, y presentan conos, por eso también se les dice son coníferas. Hay 2 tipos de conos, cono masculino más pequeño y el cono femenino más grande. En el ciclo del pino, acá tenemos al pino, donde hay conos masculinos,
Estos conos se desarrollan, forman microsporofito, donde hay células madres, hace meiosis, forma la microspora, hace mitosis, forma el grano de polen, en donde se encuentra el enterozoide. En el caso del cono femenino, tiene células madres de las megasporas, que son 2N diploides, hace meiosis, forman megasporas, hace mitosis, forma saco embrionario o ovocélula, que dentro tiene la ovocélula. Estos hacen fecundación, forman el cigoto, la semilla germina, nuevamente se vuelve alpino. En el caso de las angiospermas, donde son plantas con semillas encerradas en el fruto, por esto se dice que en una acepción angi significa protector. Estas forman flores pistiladas en otra concepción que se tiene. Hay dos tipos, monocotiledones y dicotiledonias, semillas con un cotiledón. En el caso de monocotiledones, en las dicotiledonias son semillas con 2 cotiledones. En las monocotiledonias hay hojas como el pasto con nervaduras paralelas. En cambio, en las dicotiledonias hay nervaduras ramificadas aquí. En sus hojas, claro. En el tallo tenemos tallo con haces vasculares esparcidas, como el caso de la caña, y en el caso de las dicotiledonias tenemos tallo con haces vasculares dispuestas radialmente, como si estuvieran formando una especie de círculo. En las flores tenemos flores con 3 o múltiplo de 3 pétalos, también se le llama sépalos y pistilos. En el caso de las dicotiledonias son flores con pétalos de 4 a 5 o múltiplos de estos. En las monocotiledonias hay órganos con un poro o hendidura, y en las dicotiledonias hay granos de polen con 3 poros comúnmente. La planta comúnmente también es cormofita, se presenta raíz, tallo y hojas. Veremos las estructuras, que sería la raíz, que es el órgano que fija la planta en un determinado sustrato y es uno de los que se forma primero. Acá tenemos la raíz en esencia. Tiene 4 zonas. Tiene la zona meristemática, también llamada ápice radicular, donde en esta zona la célula está en mitosis, y también hay la zona productora de hormonas como la auxina y la citocinina. Seguimos con la otra zona. Esta zona está protegida por una estructura llamada caliptra. En la zona de elongación, donde no hay vellosidades, en la zona pilífera, donde hay vellosidades, y en la zona de maduración, donde está más cercana al tallo. En esta zona de maduración puede haber raíces laterales que favorecen la fijación. La raíz crece hacia el suelo, por eso tiene un geotropismo positivo y un fototropismo negativo a su vez, son contrarios. Acá tenemos a la estructura, tenemos a los cilindros vasculares, tejido enquimático, la endodermis, acá tenemos los pelos radicales y una epidermis sin cutina, rizodermis, donde se dice que absorbe agua y sales minerales. Y generalmente no posee clorofila. Sus funciones principales son la de fijación, a veces absorción por la rizodermis, esto de acá, y la del almacén. También se dice que hay una simbiosis donde forman micorrizas o bacteriorrizas. En el caso de la micorriza sería raíz más hongo y la bacteriorriza sería raíz más bacteria. Seguimos con la otra estructura, de la del tallo, donde la estructura que tiene nudos con yemas y su principal función es la del sostén. Tiene tejidos de sostén lógico. Acá tenemos el tallo, donde en el tallo puede haber estos vasos conductores como el xilema y el floema, que el xilema que transporta la savia bruta y el floema la savia elaborada. La savia bruta está formada por agua y sales minerales y la savia elaborada por sacarosa y otros compuestos. El tallo crece, tiene un geotropismo negativo por eso y un fototropismo positivo. Acá podemos encontrar en la yema apical el tejido meristema apical, que permite el crecimiento longitudinal de la planta. Como vemos, es una estructura que dice entrenudos, que hay nudos, nudo, nudo y nudo. Y este espacio de acá sería entrenudo y entrenudo. Seguimos porque su principal función, la del tallo, también sería la del soporte, que tiene tejidos como el colénquima y el esclerénquima, tallos verdes, y el esclerénquima en tallos leñosos. En la del almacenamiento, porque dice que el tallo es un platíclado de cactus, como en ese caso, que almacena agua. Y también podemos decir que participan en intercambio gaseoso si son verdes en fotosíntesis o en respiración vegetal. Seguimos con la siguiente estructura, llamada hoja,
la cual son los órganos fotosintéticos. Estos participan en el intercambio gaseoso y en la transpiración, que lo vamos a ver después en qué consiste en cada uno. Tiene la parte superior llamado haz, la parte inferior llamada embés. Estos conforman al limbo, que es la lámina, sostenida por el peciolo, y el que a su vez tiene acá una vaina que permite la unión. Acá podemos ver la estructura. Tenemos la parénquima empalizada, la epidermis superior y la epidermis inferior. Acá también podemos notar presencia de estomas, que es para el intercambio gaseoso. Y también otro tejido llamado parénquima lagunar. Sigamos con la reproducción en angiospermas, que es muy aparte de ese tema, donde puede haber dos, sexual y asexual. En la sexual mediante doble fecundación y en la asexual mediante la propagación vegetativa. Puede ser mediante raíces, hojas o tallos. En el caso de los tallos puede haber tres tipos, mediante rizomas, mediante tubérculos y estolones. Vamos a ver en estas imágenes de acá. Mediante las hojas, como el caso de la piña, estas hojas de acá, se les llama pimpollo, los cuales son los fascículos de hojas reproductoras. Con estos crece la piña, se saca el pimpollo y luego nuevamente va a crecer la piña. En el caso de la raíz, es una raíz de reproducción, por ejemplo, la raíz tuberosa de almacenamiento, como en el caso del camote que lo vemos aquí. Tiene una raíz tuberosa de almacenamiento y también de reproducción. En el caso del tallo, podemos contar tres tipos: rizomas, estolones y tubérculos. En los rizomas serían los tallos subterráneos, los estolones, los tallos repantes, que están un poco más arriba, y los tubérculos, los tallos de almacenamiento que llevan yemas que permiten multiplicar a la planta. Ok, seguimos. En los rizomas, sería el caso del lirio, el plátano y de las malas hierbas. En los estolones, que están subterráneos, en los estolones, como el caso de la fresa, y en los tubérculos, como el caso de la papa y el quión. Vamos con la flor, siguiente órgano, reproductor de reproducción sexual de las plantas, angiospermas, el cual tiene un elemento femenino llamado gineceo y un elemento masculino llamado androceo. Aquí tenemos elemento gineceo, está formado de pistilos o carpelos, que a su vez están formados también por estigma, que es esta parte superior, el estilo, que sería este tipo de lámina o un tipo de tubo, y el ovario, que es esta estructura de acá. En el caso del androceo, que está formado por el conjunto de estambres, y el estambre está formado a su vez de antera y filamento antera, esta parte superior, y el filamento en la que une la antera. Seguimos con las otras partes, que serían los pétalos, que en su conjunto forman la corola, y los sépalos, estas hojas verdes acá, que producen néctar, que en su conjunto formarían el cáliz, y el cáliz más la corola sería el perianto. Cuando se tiene perianto, gineceo y androceo, se le llama completa y perfecta, flor completa y perfecta. Seguimos con la reproducción sexual en angiospermas. Aquí, como vemos acá, la reproducción sexual de las angiospermas mediante la doble fecundación, lo vamos a hacer acá en estos momentos. Acá tenemos al grano de polen. Este grano de polen tiene la célula generatriz y a la otra célula vegetativa del tubo. Si el polen se activa, esta célula generatriz hace mitosis, formando dos gametos, dos anterozoides. Estos pasan por acá. Primero, nuestra célula verde, la célula vegetativa del tubo, pasa por el tubo, como su nombre lo dice, llega el polen, la célula del tubo, forma el tubo polínico. Luego de formar el tubo y entrar, esta se destruye, la célula del tubo, quedando las dos células de aquí, las anterozoides, formado por la célula generatriz. Empecemos. Con el primer anterozoide más la ósfera, esta estructura de acá, de rojito, se forma el embrión. Y con el segundo anterozoide más esta célula polar de acá, se forma el tejido endosperma, que es un tejido 3N, porque el anterozoide es N y la célula polar es 2N. En el primer caso, el anterozoide era N y la ósfera era N, por eso se forman 2N. La tenemos. El lobo, donde se dice que el óvulo finalmente se convierte en la semilla. ¿Y qué pasa después? Luego es, pues,
La placenta se transforma en el endocarpio, el parénquima carpelar se transforma en el mesocarpio y la epidermis en el epicarpio. También llamado cáscara, el mesocarpio también se le dice la pulpa de la fruta, donde el ovario se transforma finalmente en el fruto. Y el fruto está formado a partir del ovario. Es el órgano procedente de la flor o parte de ella, que tiene semillas hasta que éstas maduren y luego sean diseminadas. Funciones del fruto: protección y dispersión de las semillas. Seguimos con las semillas, también llamada simiente, pepo, pipa. En el caso de las semillas protegidas por frutos se les dice angiospermas. Las semillas es cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto y dan génesis a una nueva planta. Permite la propagación de las espermatofitas, que son justos, tienen semillas, donde hay monocotiledonia y dicotiledonia en el caso de las angiospermas. Las funciones de las semillas serían la de almacenamiento de nutrientes y la génesis, dar génesis a una nueva planta. Seguimos con la botánica 2, pero antes de todo esto creo que vean un resumen aquí, sí, de lo que es la histología vegetal, que es básicamente lo que vamos a ver ahora, pero mucho más esquematizado, más simple, más didáctico. En la histología vegetal se ve los tejidos de las plantas. Hay dos tipos de tejidos principalmente: los embrionarios ameristemáticos y los adultos. En los adultos hay una memotecnia, prosopatrácea. Veremos los meristemáticos primero, donde hay dos tipos, el primario y el secundario. En los adultos hay los tejidos protectores, de sostén, parenquimáticos, de transporte y los secretores. Veremos primero los embrionarios y luego los adultos. Primero los embrionarios, tenemos aquí los primarios y secundarios. En los primarios y secundarios. En los primarios hay una mitosis constante. Esta se alarga. Se ubica en el lápiz, se alarga para arriba. En los secundarios se da el crecimiento lateral, donde hay el cambio, que puede ser vascular o superógeno, donde se da el crecimiento lateral en la parte lateral del tronco. O sea, un crecimiento lateral también. Seguimos con los tejidos adultos. Estas son principalmente en células en mitosis, por eso sirven para crecer, células en fase M. En esta parte de los tejidos adultos, tenemos por los de protección, donde hay dos principales, que sería la epidermis y la peridermis. La epidermis está formada por tejidos en G0 o especializados, y la peridermis está formada por una mezcla de ambos. Tiene tanto G0 como F, que sería un periodo donde la célula está muerta. Empezamos con la epidermis, que son la capa de células formada por una capa de células transparente, porque recordemos que los tejidos son un conjunto de células. Estos presentan estomas. Que son estructuras de intercambio gaseoso. Veremos los tipos ahora. Y en la peridermis, eso también está en hojas verdes, la epidermis. En la peridermis está en hojas marrones. En la peridermis hay lenticela, que también para un solo tipo de intercambio gaseoso, a diferencia del otro. Y está formado por tres tejidos. También se dice que son heterotípicos. Homotípicos es cuando solo es un tipo, y heterotípicos son cuando son más de un tipo. Formada por tres tejidos: cambión, superógeno, felógeno y felodermis. El suber es un tejido muerto. También se dice que está en fase F. La felodermis es un tejido en G0. Y por eso es que se dice que hay diferentes tipos de tejido. El cambión es un tejido, por ejemplo, meristemático secundario, que está en fase M. Luego seguimos con los conductores, que serían los vasos conductores. Hay dos tipos, del xilema y el floema. El xilema se le dice leñoso y el floema liberiano. El xilema, al ser leñoso, está formado para adentro, y el floema liberiano proviene del liber, formado hacia afuera. El xilema es un tejido muerto, tiene células en fase F, y al ser muerto está muy relacionado con la lignina. Por eso presenta acumulaciones de la lignina en paredes. El floema, en cambio, posee células vivas sin núcleo, las cribosas, y también tiene células acompañantes con un núcleo.
En el caso del flema, tenemos que está vivo en las células G0, donde en el xilema se transporta la savia bruta por capilaridad y transpiración. En el flema, la savia elaborada mediante flujo a presión, que son estos básicamente los tipos de transporte, por el cual transportan justamente la savia, sea bruta o elaborada. En el caso de xilema bruta, en el caso de flema elaborada. Seguimos acá. Los soportes, dos tipos principales, el colénquima y el esclerénquima. En el colénquima está vivo, es un tejido vivo formado por células en G0, y en el esclerénquima con células muertas. En el colénquima hay acumulaciones de celulosa. El tejido de colénquima está formado por células colenquimáticas y el tejido de colénquima es flexible. Presente en órganos de crecimiento. Acá tenemos peciolo y abajo, en fin. En el esclerénquima es un tejido duro. Se dice que está también en el endocarpo de algunos frutos como el durazno. Tiene células llamadas fibras y esclereidas. Tiene acumulaciones de ligninas, el tejido muerto. Seguimos con los tejidos, con los parénquimas, que pueden ser dos tipos, productores o reservantes. Los productores producen por fotosíntesis carbohidratos, como el clorénquima o parénquima clorofiliano, y en los reservantes con el almacén, que pueden almacenar agua, aire o almidón. En el caso que almacenen agua se dice parénquima acuífero, en el caso que almacenen aire se dice parénquima aerífero, y en el caso que almacenen almidón se dice parénquima amiláceo. Seguimos con los secretores, donde generalmente están en G0, pero hay tejidos con células en fase F. Pues. Tenemos ejemplos como los osmóforos, que producen los aromas, los hiatos, que tienen la butación, que salen como el rocío de las flores, que salen con las gotas de agua, y los nectarios, que salen néctar, los tubos cífero, donde sale caucho, y los pelos glandulares, donde salen salir ácidos. Acá tenemos las fitohormonas, pero no sé si me alcanza el tiempo. Bueno, en fin. Tenemos al ácido abscísico, el cual inhibe la germinación. Esto como lo volteo. No, creo que no se va a poder voltear. Bueno, en fin. Igual y lo tengo en la otra diapositiva, en la otra apunte, pero bueno. Empezamos con el ácido abscísico, el cual inhibe la germinación, la mantiene en un estado de latencia o dormancia, donde presenta el cierre de estomas, donde mediante el cierre de estomas se evita la deshidratación. Que ya, en las herramientas, a ver. No, igual no. En el caso de la giberelina se promueve la germinación y estimula la formación de flores en la etapa madura. En las auxinas se da la formación de las raíces, donde sí se queda una dominancia apical, donde crece hacia arriba sin ramas. Y las auxinas también, otra función, favorecen la formación de frutos partenocárpicos, por ejemplo, que tienen sin semillas. En el caso de las auxinas se habla de un fototropismo positivo. Seguimos con las citocininas, donde también se da la regeneración y la dormancia lateral, donde se forman ramas. En el etileno se da maduración de frutos. La anterior diapo, aquí está. Donde presentamos el cuerpo vegetal, el vástago, la raíz tiene órganos como la hoja, tallo y raíz. Estos órganos son protegidos por estos tejidos mencionados, los tejidos de las cormofitas, porque las de las talofitas solo tienen un tejido, el plecténquimo. En las cormofitas hay los tejidos meristemáticos y los tejidos adultos. En los meristemáticos hay el primario y el secundario. En el primario se da un crecimiento longitudinal y en el secundario un crecimiento en grosor. En los adultos hay varios tipos, como ya lo vimos, por decisión pragmáticos, vasculares y secretores, donde se liberan sustancias hacia afuera o hacia el interior. En los meristemos son meristemáticos, los tipos meristemáticos primarios y secundarios. Se dice que están en fase M. Estos tienen muchísimas células aglomeradas. Los tejidos contienen células en división celular en fase M, justamente. Se derivan del embrión y también formada por células stem cell de plantas, es decir, muchas células madres de las plantas, que son bioformadoras. Donde estos tejidos presentan pared celular delgada, núcleo grande y escaso citoplasma. Se encuentran en el ápice caulinar y el ápice radicular. Estos presentan meristema caulinar y meristema radicular. Y aquí está una imagen. Podemos ver algunas células en metafase y otra en anafase. Son células casi esféricas,
Por eso se dice que también son isodiamétricas. El meristema secundario también se les llama cambio, responsable del crecimiento en grosor. Se encuentra en el interior de tallos y raíces leñosas, donde el cambio suberógeno o cambio vascular. Y acá podemos ver una estructura de los tipos de cambio vascular y subendorógeno. Forma el suber y felodermis, el vascular. Forma el xilema secundario y el floema secundario. Vimos los tejidos adultos. En los tejidos adultos las células son diferenciadas. Hay células en periodo G0 o en periodo F. En el caso de G0 se dice que están especializadas y en el caso de F se dice que están en un tipo de fragmentación nuclear o muertas. Bueno, en el periodo F la célula se mata a sí misma, destruye su citoplasma, núcleo y organelas, pero incluso muerta cumple funciones. Por ejemplo, veremos ahora los tipos. Esto solo fue una introducción. En la epidermis, que ya lo vimos también, que está formada por células incoloras sin cloroplasto, donde hay células especiales que forman los estomas, y mediante estos estomas hay intercambio gaseoso. Y acá quiero hacer un hincapié en esto. Hay diferentes tipos de intercambio gaseoso que están en la epidermis, que tienen los estomas. Cuando se da la entrada de CO2 y la salida de O2, se habla de un intercambio gaseoso fotosintético. Y cuando es al revés, cuando sale entras O2 y sale CO2, hay una respiración estomática. Cuando sale agua más calor, se dice que hay una especie de transpiración estomática. Tenemos las partes y todo eso, lo demás, donde se dice que es un tejido monoestratificado, tiene una copa translúcido porque permite el paso de la luz para que vaya a las diferentes partes de la hoja. Es incoloro para dejar pasar la luz, justamente. La peridermis, que está en tallos leñosos, que está formada por 3 tipos de células, se dice que es por eso poliestratificado, donde se forman los corchos, que está formada por 3 tipos de tejidos, los corchos subrosos, cambio suberógeno pelógeno, y la felodermis está en G0, el corcho está en F. Y el cambio en M. Es protector del tallo y raíces leñosas. Tiene lenticelas, a diferencia de la epidermis donde se tiene estomas, tiene lenticelas, que es para un solo tipo de intercambio gaseoso también llamado respiración, donde entra el O2 y sale el CO2. Acá tenemos las diferentes partes donde se dice también que es una respiración lenticelar, no estomática, es lenticelar, porque es mediante las lenticelas. Acá tenemos una estructura que se forma como el retitoma cuando sale toda la peridermis con todos estos tejidos. Ejemplo en la canela. Seguimos con los tejidos parenquimáticos, que son los G0, son los más abundantes, donde hay un quimo jugo, que son 2 tipos, productores o reservantes. Los productores se producen carbohidratos como en la fotosíntesis. Ejemplo, el clorénquimo, parénquima, clorofiliano en la fotosíntesis. Donde hay un tejido común abundante, los cloroplastos, y es un tejido fotosintético finalmente. En los reservantes hay varios tipos, que ya mencionamos: el parénquima amiláceo, tejido con células repletas de amiloplastos que almacenan bastante almidón. El acuífero almacenan agua, principalmente que se emplean en épocas de sequía. En el parénquima erífero se tienen meatos donde se almacenan grandes gases que otorgan la flotabilidad a la planta. En el 2 de sostén seguimos con los de colénquima y esclerénquima. El colénquima, que está en G0, vivas; el esclerénquima, esclero duro, que tiene células en F muertas. Colénquima hay un tejido flexible con acumulaciones de celulosa, células alargadas, vivas en tallos verdes o herbáceos. Cole significa coma, pegado a la epidermis en las herbáceas, el colénquima. El esclerénquima se encuentra constituido por células muertas y también se encuentra en el endocarpo del durazno. Parte gruesa con lignina. Tenemos un dibujo. El tejido vegetal más duro presente también en tallos leñosos. Seguimos con los otros tipos, que serían los de transporte, donde hay xilema y floema. Xilema en leñosos, que están en células en fase F, muertas. El floema liberiano, que tiene células en G0. En el caso del xilema, formado por células muertas con pared linificada y placa perforada. Acá tenemos 2 tipos: traqueas y traqueidas, tráqueas y traqueidas, donde se mueve la savia bruta mediante una sola dirección para arriba,
mediante la presión negativa se mueve para arriba, en el cual se mueve la savia bruta. Este usa energía solar, el xilema, mediante la tensión, cohesión o transpiración, y el flema usa el flujo a presión usando ATP. El mecanismo del flujo a presión usando ATP, mediante una presión positiva, donde tenemos las cribosas y las células acompañantes, como una pared calosificada. En los secretores tenemos finalmente estos acá, los pelos glandulares como la ortiga, que secreta ácido fórmico, los tubos laticíferos, donde se encuentra el látex como el caucho, las bolsas secretoras, donde sus cáscaras tienen secreciones muy ácidas que protegen de la depredación, como la mandarina, el nectario, que libera néctar mediante glándulas. En las fitohormonas, para acabar finalmente, estas se dan en cualquier parte de la planta, no hay una zona específica. Estas fitohormonas se dan en cualquier parte de la planta, obviamente lo digo. Y hay varios tipos. Las auxinas, que AU significa una acepción crecer, que son las principales hormonas del crecimiento celular. Este inhibe las ramificaciones, por eso controla la dominancia apical. Estimulan la formación y crecimiento del fruto, por ejemplo, para partenocárpicos, donde sea que no tienen semilla. Se dice también que tiene un fototropismo positivo, como lo vimos, y estimula la función de raíces adventicias. Como un ejemplo de estas auxinas puede ser ácido indolacético. La citocinina, en su terminología, cito es célula y cinesis división, células en división. Por eso se dice que estimulan la cicatrización de heridas en tuberos cortados o la regeneración finalmente, donde estimulan la mitosis vegetal, donde podemos hacer una analogía donde se dice que las hormonas juveniles de los insectos es neotenina y las hormonas juveniles de la planta se dice que son las citocininas. En el caso de las gibrelinas, favorecen la germinación de plantas, estimulan la formación de flores e incrementan el crecimiento del tallo, promoviendo la elongación celular. En el ácido abscísico, que es la hormona del estrés, el cual cierra estomas, como las cactáceas, para guardar agua, que dice que promueve la zona de abscisión como el etileno y promueve el caldo de hojas. El etileno, aquí, promueve la maduración de frutos como las plantas y las manzanas. Considerado también una feromona porque desencadena la destrucción de clorofila y almidón. Y para contrarrestar este efecto se puede usar CO2 como un gas que contrarresta la maduración. Y esto sería todo lo mencionado en mi exposición. Muchas gracias.